Hola, buenas tardes. Perdón por el retraso, que teníamos un seminario anteriormente. Soy Manuel Pinto. Voy a dar este seminario de introducción a CFD sobre índices y materias primas. Si podéis, alguno de los que estéis conectados, confirmarme que se escuche correctamente y que podáis ver la pantalla de forma adecuada. Perfecto, vale. Hola, buenas tardes. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar entonces el seminario. Va a ser por momentos un poco teórico y luego vamos a ver a través de la plataforma de XStation pues esos índices, ¿no? Que tenemos interés todos en poder echarle un vistazo. Empezamos. Introducción CFD sobre índices y materias primas. Vamos a comenzar hablando sobre los índices. Índice, ¿qué es un índice bursátil? Es un indicador de movimiento de un conjunto de valores que cotizan en un mismo mercado y que miden de forma total el crecimiento o el decrecimiento de sus acciones, que en definitiva miden de forma conjunta la fuerza o debilidad de esos valores que están incluidos dentro de ese índice. ¿Cómo se calcula un índice? Como veis, tres maneras de calcular un índice. Índice de precios ponderado es simplemente una media aritmética de los valores en los que está compuesto el índice, y la ventaja, pues evidentemente, es que es muy fácil de calcular, ¿no? Una simple media aritmética. El problema es que las acciones con los precios más altos pues van a tener más influencia, más repercusión en el valor total del índice, independientemente de la influencia real que tengan en la economía. Dos importantes índices que utilizan este método: Dow Jones Industrial Average and Nikkei Dow Jones. Índice de valor ponderado. Se construye según su capitalización bursátil de cada uno de los valores que forman el índice. Por ejemplo, IBEX 35, que es el que más habituado estamos, ¿verdad? Pues está dentro de esta fórmula de cálculo del índice. Este tipo de índices para mí es el que más fielmente representa la realidad de lo que se quiere medir, ¿vale? No solo el IBEX 35, sino, por ejemplo, también el S&P 500 estaría dentro de este cálculo. Índice de igual ponderación se calcula como la media aritmética de la rentabilidad de cada uno de los valores que componen el índice. No es muy utilizado, la verdad, este método de cálculo. Tercer punto: factores que influyen en la evolución de los índices. Factores internos: la propia oferta y demanda, ¿verdad? La propia negociación que llevamos continuamente, diariamente, que se produce en los mercados. Factores externos: factores como puedan ser políticos, económicos, sociales, etcétera, ¿no? Además que últimamente estamos viviendo muchos movimientos por este tipo de factores. Pues factores políticos podríamos, pues mismamente, cualquier tipo de caso de corrupción que se produzca en un partido que está dentro del poder, que haya dimisiones dentro de un partido, que haya cambios de poder a otros partidos que van a llevar una austeridad dentro del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un poco a día de hoy estamos viendo la situación en Grecia, ¿vale? Con todos estos pagos que tiene que realizar a día de hoy. Grecia antes de ayer hizo ya un pago de 750 millones, pero de aquí al mes de julio tiene que devolver 7.500 millones de euros, ¿no? Entre vencimientos del Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto, pues oye, va a ser una noticia que va a tener recorrido en toda Europa, y en general en todo el mundo, pero sobre todo en toda Europa. Factores económicos, pues puede ser, por ejemplo, los bancos centrales, como pasó en el mes de enero, ¿verdad?, cuando salió en la conferencia de prensa Mario Draghi con esa QE, con la Quantitative Easing, inyección de capital y compra de deuda soberana de 60.000 millones de euros al mes. Podemos tener también, en cuanto a económicos, los tipos de interés. Por ejemplo, bajadas del tipo de interés. ¿Qué repercusión tiene una bajada de tipo de interés? Como sabéis, mejora el flujo de crédito, ¿vale? Nos salen las hipotecas, hay un abaratamiento en el coste de las hipotecas, las empresas se financian más baratas. Controlar también la inflación es uno de los motivos por los que el Banco Central Europeo baja esos tipos de interés. Normalmente, como sabéis, una bajada de tipo de interés, el mercado se lo toma de forma positiva y, por ejemplo, los índices suben en su valor. Producto Interior Bruto, por ejemplo, cuando salen estos resultados, ¿no?,
económicos de incluso las empresas que componen dicho índice, pues sale, por ejemplo, los resultados económicos de Santander, salen los de BVA, oye, que son buenos esos resultados económicos, evidentemente tienen repercusión sobre el índice y hace un movimiento en el índice, ¿no? También, pues, por ejemplo, hace un par de semanas tuvimos el Producto Interior Bruto americano, que tenía una estimación del crecimiento de 1,1%, es lo que comentaban todos los análisis, y al final salió un 0,2% de crecimiento. La caída que tuvieron los mercados fue espectacular, llegamos a ver caídas superiores al 3% en algunos índices. ¿Vale? Entonces tenemos que estar muy atentos, una vez que vayamos a analizar un índice, también a las noticias que pueda haber durante ese día, durante esa semana, y que puedan motivar subidas o bajadas en las cotizaciones de los índices. CFD sobre índices, el subyacente es el futuro, como sabéis todos, el subyacente de los índices que estamos nosotros ofreciendo, pues es el futuro. Bajas garantías, ahora a ver si vemos dentro de la página de XTB, donde podéis ver las garantías. Os pondré si no un enlace, no iba muy bien antes el internet. Vale, podremos ir a condiciones de trading. Depósitos y garantías. Vale, iríamos aquí y buscaríamos cualquiera de... Aquí tenemos la tablita, ¿vale? De 0 a 9.999, 0,5%, 0,75%, etcétera. Buscaríamos dentro de estos numeritos en el activo que quisiésemos negociar. Por ejemplo, estoy viendo ahora el CAC francés, ¿vale? Estamos viendo el Eurostoxx, estamos viendo el índice italiano, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues iríamos al número 2, margen o garantía requerida. Al realizar una transacción, DAX, por ejemplo, iríamos al número 2 y dependiendo del capital que vayamos a realizar esa inversión, pues obtenemos aquí el 0,75%, ¿vale? Sobre el valor del contrato multiplicaríamos y nos daría el margen que necesitaríamos para realizar esa inversión. Ahora lo vemos en una pantalla dentro de XStation para que lo veamos más claro. Podemos negociar tanto la alta como la baja. Es algo que nos ha llevado a muchos de nosotros a empezar a negociar en CFDs, ¿no? El pensar que una cotización, ya sea de una acción o un índice o una divisa, una materia prima, en vez de llevar el camino al que siempre estamos acostumbrados a negociar, que es a que vayan a subir de ese valor que estamos nosotros planteando, que vayan a bajar, ¿vale? Por lo tanto, gracias a los CFDs, pues podemos negociar a esas bajadas y ganar un capital negociando en corto, negociando a la baja. Bajas comisiones, no generan intereses, bajas comisiones, los spreads que tiene XTB en índices es maravilloso, sobre todo a destacar índices americanos y a destacar DAX alemán. ¿Vale? Muchísima gente del porcentaje grandísimo de clientes de XTB negocian DAX alemán. No generan intereses, como ya sabéis, me imagino muchísimos de vosotros, punto swap, ¿vale? ¿Qué es un punto swap? Es el interés que se cobra al cliente por mantener su posición a partir de las 12 de la noche de cada día. Si ponemos una posición ahora, mantenemos hasta las 12 de la noche, a partir de las 12 de la noche se nos cobraría una pequeña comisión. Ojo, en índices XTB no cobra ningún tipo de comisión. Ningún tipo de comisión en puntos swap, ¿vale? Es algo que no tiene, creo, nadie en el mercado. Habría que verlo, pero es algo que me parece impresionante. Flexibilidad y mismos horarios de negociación, pues estamos viendo los horarios de negociación, los podemos echar un vistazo, igual que hemos visto, espero que os haya quedado claro dónde mirar lo de las garantías. Iríamos dentro de reglamentación, especificaciones de instrumentos, esta pantallita tardaría unos segundillos en aparecer, ¿vale? Y nos saldría aquí toda la oferta que tenemos de activos en XTB. Iríamos a índices, que es lo que estamos mirando a día de hoy, Europa, ¿vale? Y tenemos aquí todos los índices, DAX, CAC, IBEX 35, y por ejemplo iríamos aquí, horario de negociación, 9 a 5 y media de la tarde, ¿vale? De 9 a 5 y media de la tarde. También importante, y aprovecho para decíroslo, mañana tenemos rollover en distintos activos. Ya sabéis que como está referenciado el precio del futuro de cada uno de estos activos, el futuro tiene un vencimiento, mañana toca vencimiento en muchos de estos activos,
por lo tanto se abre otro contrato de futuro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Se llama rollover, por lo tanto ese nuevo contrato de futuro puede abrir por encima o por debajo del valor del futuro actual. ¿Qué ocurre? Si nosotros abrimos, si abre ese futuro por encima del actual, estamos ganando dinero, podríamos decirlo injustamente, ¿no? Se nos cobraría una cantidad en puntos swap, ¿vale? Y sin embargo, si el futuro de mañana abre por debajo del precio actual, se os daría un ingreso en puntos swap, ¿vale? O sea que mañana tranquilidad, si veis movimientos importantes, si veis mucha volatilidad, en efecto, José, Joaquín, también habrá mucha volatilidad mañana. Ya os digo, si veis ahí unos puntos swap que se os ha cobrado en algún índice, pues que Manuel nos ha mentido, no hay, nos decía que no había puntos swap, es por el vencimiento del futuro, ¿vale? Para los despistadillos, el futuro es el contado, ¿vale? La fórmula real del futuro es el contado más el ajuste al alza de los tipos de interés menos el ajuste a la baja de los dividendos. ¿Vale? Es problema que estemos experimentando problemas en la red, me ha salido un aviso. ¿Me podéis confirmar de nuevo que me estáis escuchando bien y todo bien? ¿La pantalla bien? ¿Todo? Venga, perfecto. Seguimos. Perfecto. Principales índices europeos. Venga, vamos a analizar los principales índices europeos. Tenemos el FTSE 100, ¿vale? Que el FTSE 100, la semana pasada, estaréis todos al tanto que lo íbamos comentando aquí, importante, las elecciones en Gran Bretaña. ¿Qué ocurre en las elecciones en Gran Bretaña? Había muchos sondeos que daban igualdad entre los distintos partidos a la hora de esas elecciones, ¿no? Daban un 33% a cada uno, iba a haber una incertidumbre, evidentemente, a la hora de formar gobierno, y eso iba a tener dos repercusiones, como hemos visto. Una, en el FTSE, si se hubiese dado ese caso, incertidumbre. ¿Qué pasa? El índice baja, ¿vale? Incertidumbre en divisas. ¿Qué pasa? La libra hubiese bajado. ¿Qué pasó? Pues que hubo al final, el mercado se notó la victoria de Cameron de forma súper holgada, de forma positiva, querían los mercados que ganase Cameron, y evidentemente, ¿qué ocurrió? El FTSE subió más de un 10%, eso hizo además que índices europeos como el IBEX, como el DAX, etcétera, también subiesen, ¿vale? FTSE 100, Gran Bretaña, DAX alemán. Estamos viendo en los últimos días, la verdad, hay mucha gente que dice que la deuda griega, que la deuda griega, que todo este conflicto, si Varoufakis, deuda que no saben si vamos a pagar, etcétera, etcétera, repercute más al índice español, al IBEX 35, que a Grecia. Mi opinión es que no, mi opinión es que repercute más Alemania, que los bancos alemanes tienen mucho más deuda de Grecia que en España, pero es una opinión personal. Entonces, yo he visto en los últimos días caer el DAX mucho más que lo que ha caído el IBEX 35, ¿no? IBEX 35, SPA 35, ahora veremos dónde ver los índices dentro de la plataforma XStation, CAC 40, ¿vale? El índice francés, Eurostoxx, EU50, a destacar dentro del Eurostoxx, empresas españolas que están dentro del Eurostoxx, Inditex, BBVA, Repsol, Santander, Telefónica y Iberdrola, ¿vale? Son las empresas españolas que están dentro del Eurostoxx. FTSE, Italia, y el índice ruso, ¿vale? RUS 50. Empresas que seguro conocéis, por ejemplo, en el FTSE 100, Barclays, o por ejemplo, Vodafone o GlaxoSmithKline. En el DAX alemán, BMW, Allianz, Deutsche Bank. Muchos clientes me preguntáis por Deutsche Bank, además, yo la veo bastante bien. En CAC 40, en Francia, L'Oréal o Renault, o por ejemplo Louis Vuitton, son empresas que destacan, ¿no?, dentro del índice francés. O en Italia, por ejemplo, Mediaset. Índices americanos, ¿vale? Pues tenemos el Dow Jones, el US 30, muchas veces lo preguntáis, acordaros, oye, ¿cuál es el Nasdaq? US 100, ¿vale? Oye, ¿cuál es el SP 500? US 500, ¿vale? Os lo viene aquí reflejado. Luego tenemos asiáticos, el Nikkei 225 en Japón, tenemos valores, bueno, como Fujitsu o Yamaha, el índice de India, ¿no? India 50, o el índice de Corea del Sur, el KOSP 200, como pueda ser Samsung o como pueda ser Hyundai, ¿vale? Luego tenemos también otros índices, como pueda ser Bracon de Brasil, que pueda haber Petrobras o Santander también, en México, que se ha puesto ahora esto ha salido muchas noticias en la última semana, ¿verdad? Con OHL, espero que no se hayan
no tuvieseis muchas inversiones en OHL, porque la caída la verdad que ha sido importante, ¿no?, en la última semana. Y el VOLT, que es el índice de volatilidad, muy relacionado, ¿vale?, con el SP500, ¿vale? Muestra la volatilidad implícita de las opciones sobre el índice SP500 para un periodo de 30 días. Tiene una alta correlación negativa con el SP500. Vale, panel de inversión dentro del DAX alemán. Vale, lo vamos a ver si queréis dentro de la plataforma. Tenemos aquí el DAX alemán, ¿vale? Y como hemos dicho, vamos a ver dónde están los índices. Arriba a la izquierda vemos menú, después de menú Forex, después materias primas y después un signo mayor. Le damos el signo mayor y vemos IND, índices, los que hemos hablado. América, Europa, ¿vale? Como os digo, el DAX alemán, el índice que más negocia los clientes de XTB. Arrastramos el índice hacia la derecha y nos sale el gráfico del DAX alemán. Le damos con el botón derecho. Podemos personalizar la vista del gráfico. Si queréis tener el gráfico en blanco, ¿vale?, le podemos dar dentro de personalizar vista del gráfico. Le vamos dando a color de fondo, líneas horizontales, color de las velas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Abrimos una posición, vamos a ver, hay dos tipos de órdenes, las órdenes de ejecución instantánea y las órdenes pendientes. Órdenes pendientes, como sabéis, buy limit, por ejemplo, una cotización a 10, está en 10, queremos comprar 9,5, buy limit. Queremos comprarle en vez de 10 a 11, buy stop. Y al revés, para sell, ¿vale? En vez de poner una orden de compra, una orden de venta. Otro tipo de orden, ejecución instantánea. Vamos a ejecución instantánea y este es el panel que os digo siempre de los clientes con los que hablo yo y supongo que los que hablan con mis compañeros y que a nosotros nos encanta y a vosotros creo que también, ¿vale? Es el panel en el que podemos manejar el número de lotes a poder realizar inversiones, el valor del contrato o el margen según nosotros queramos. ¿Que queremos pasar rápidamente a 0,01? Pues cogemos y escribimos directamente 0,01. Margen, lo que se nos pide tener en cuenta, ¿vale? Lo que se nos pide que tengamos de capital. Valor del contrato, lo que va al mercado, ¿vale? Lo que realmente está moviéndose el mercado y el beneficio o pérdida de nuestra inversión va a ir sobre este capital que vamos a llevar a mercado. Como veis ahora, tenemos dos opciones, o negociar para comprar o vender, cuadro azul, cuadro rojo, ¿vale? Aquí tenemos debajo del cuadro de vender, stop loss. A ver... No es operar, me preguntas, Javier, orden limit no es operar en contra antes de la tendencia de se vuelve. Te digo, Javier, gracias por tus preguntas. Limit, ¿vale? Por ejemplo, si lo pusiésemos a 12.000, ¿vale? No nos dejaría, nos saldría aquí un cuadrito, en rojo, ¿verdad? Este rectángulo en el que nos está prohibiendo y nos sale aquí el valor no puede ser superior al actual, ¿vale? ¿Por qué? Porque limit, by limit, por ejemplo, sería compra a un precio inferior al que está cotizando en ese momento, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, marcamos 11.000, sí que nos dejaría. ¿Cómo se utiliza mucho y mucha gente utiliza estas órdenes pendientes? Comparecencias de prensa, ¿no? De Mario Draghi o comparecencias de quien sea. Y va a haber mucho movimiento en los mercados y decimos, bueno, en vez de jugármela a ganarme todas las velas posibles, oye, me voy a subir en ese tren, me voy a subir en camino, voy a subirme en vez de, perdón, voy a subirme en vez de desde el principio, en medio. Y en vez de también, en vez de en medio, o sea, en vez de vender al final del todo, voy a vender un poquito antes del final del todo e intento asegurar un poco la inversión. Ponemos una fecha de expiración. Oye, que la rueda de prensa es a la 1 de la tarde. Pues ponemos en la fecha de expiración, lo vamos modificando, modificamos aquí el calendario para que sea un poquito después de esa rueda de prensa y ponemos el stop loss o take profit según lo que vayamos a invertir. ¿Vale, Javier? Espero haber respondido a tu pregunta. Seguimos en ejecución instantánea. Vale, muy bien, Javier. Seguimos en ejecución instantánea y tenemos stop loss, take profit, ¿vale? Mucha gente lo preguntáis, ¿cómo se activa el stop loss o el take profit? A la derecha de los puntos de stop loss le damos al tick, ¿vale? Tick y tick también aquí. Evidentemente, si vamos a pensar que vamos a comprar, ¿cuándo vamos a ganar capital? Cuando el DAX alemán esté por encima de este precio, de los 11.580. Cuando esté por debajo es cuando vamos a estar perdiendo. Por tanto, el take profit recogida de beneficios tendremos que ponerlo a un nivel superior al actual, ¿vale? Si veis aquí que ponemos, por ejemplo,
11.500, si le diésemos para comprar, nos sale esto en rojo, ¿vale? Porque tiene que ser superior al actual. Por ejemplo, si le diésemos a venta, si nos dejaría, porque ¿cuándo ganamos nosotros cuando damos una orden de venta? Cuando baje, ¿vale? Es decir, si el DAX en vez de 11.586 está en 11.500, estamos ganando, ¿vale? Como veis aquí, de 11.586, bueno, el precio que esté en el momento, ¿no? A los 11.500, vemos aquí cómo va variando en pips y según vale cada pip, cuánto estamos ganando en euros, ¿vale? Igual para el stop loss, cuando le damos, en vez de vender, le damos a comprar, el stop loss tiene que estar por debajo de este precio y cuando le damos a vender, el stop loss tiene que estar por encima, ¿vale? Porque si va subiendo el DAX, si estamos metiendo una orden de venta, cuando vaya subiendo estamos perdiendo capital, ¿vale? Entonces aquí tenemos, que también me parece algo genial dentro de la plataforma, que es poder modificar el número de pips o poder modificar el stop loss según lo que queramos nosotros asumir de pérdidas. Oye, pues yo voy a hacer esta inversión, pero como mucho, quiero perder 60 euros. Pues te calcula automáticamente, ¿vale? Oye, pues yo como mucho, o sea, yo me encantaría ganar 500 euros, ¿vale? Pues tenemos ahí a qué precios ponerlo, ¿vale? Y vamos cambiándolo, comprar y vender. Aquí tenemos el spread, ahora está en una super volatilidad tremenda, como joder, estáis viendo 0,7, 0,8, 1,6 y valor del PIB, el valor de cada punto, si lo multiplicamos, ¿vale? Estos 2.450, lo que va variando por este 0,03, es el resultado que nos va a dar en euros, ¿vale? Ojo, en índices americanos, ¿vale? Índices americanos, SP500, también os digo, un spread fantástico. El valor del contrato va a ir en dólares, ¿vale? El valor del contrato va a ir en dólares. Os voy a enseñar dónde lo podéis ver. Por ejemplo, DAX alemán en euros, Eurostoxx en euros, CAC francés en euros, el húngaro en dólares, ¿vale? Por ejemplo, vamos a América, va a estar en dólares, ¿vale? USD en dólares, en dólares, en dólares, en dólares. ¿Vale? Para que lo tengáis también en cuenta, que es una pregunta que soléis hacer mucho. Vale, pues, por ejemplo, también, oye, me preguntáis mucho, a mí y seguro a mis compañeros también. Quiero poner distintos índices, ¿no? Para poder analizar. Quiero estudiar no solo el DAX alemán, sino quiero estudiar, pues, por ejemplo, también el IBEX 35 y verlos en gráficas juntos. Vamos aquí, perdón si he ido rápido. Al signo mayor, al signo más, a la derecha del índice, SPA 35, le damos a OK y nos abre. Le damos, ¿vale? Estáis viendo que ya tenemos dos, ¿vale? Vamos aquí, esto es para las plantillas, podemos guardar las plantillas en índices, aquí es ir cambiándole, le daríamos a este botón del lapicero para editar, ¿vale? Y aquí al más para insertar plantillas de trabajo. Como veis aquí, bueno, que supongo que lo sabréis todos, velas. Podemos verlo en líneas, en Heiken Ashi, y aquí el horizonte temporal de cada vela. Un minuto, la vela está desarrollada en un minuto. Minuto M5, 5 minutos. H1, 1 hora, etcétera, etcétera. Y aquí tenéis para poder verlo en distintas, en muchos gráficas, ¿no? En vez de solamente una en grande, hasta 9. Le damos aquí, ¿vale? Se nos abre el desplegable y tenemos 4 cuadraditos pequeños. Le damos los 4 cuadraditos pequeños y ya estas dos que teníamos se nos han puesto juntos. Oye, quiero analizar también el DAX alemán. Analizamos también el DAX alemán. Y ya se nos ha puesto otro. Quiero analizar también el CAC francés. Vamos también a Francia. Y se nos van poniendo todas las... a ver, cómo quito un momento una cosa... Bueno, que no puedo ver una cosa, pero bueno. Y vamos viendo todos los hasta los 9 índices, ¿vale? A mí me parece que es fantástico. ¿Que queremos agrandar uno de ellos? Le damos al botón a la izquierda dentro de la X, a la izquierda de la X, que son 2 flechitas, una para un poco hacia la izquierda abajo y otra hacia arriba derecha, y nos cogemos el DAX alemán. ¿Vale? Entonces, es un poco explicado en la plataforma directamente, en vez de las diapositivas, pues los dos tipos de operativas que tenemos. Una que sería a las órdenes de compra y otra que sería las órdenes de venta.
aquí os he puesto un análisis de las últimas, lo hice hace un par de semanillas, lo puse aquí en las diapositivas, de los índices más importantes. Pues un análisis desde que está XTB en España, desde el año 2008, 2007, por ejemplo, el SP500, el recorrido que ha tenido alcista, tiene una tendencia alcista bestial, sobre todo desde el año 2012. Por ejemplo, podemos ver y distinguir dentro del SP500 en el 2009, ¿vale? Es cuando inicia la QE1 en América. En el 2013 inicia la QE3 en América y mirad el recorrido que tiene mira. Y en julio 2012, que por ejemplo se produce la crisis del euro, vemos en España, bueno, ya no os digo, como todos sabéis, la gran crisis que tuvimos en el 2008, ¿verdad? Bajada espectacular. Y en 2012 igual, bajada espectacular también de deuda periférica, y sobre todo en España, claro, tuvimos más repercusión, tuvo una mayor caída porque teníamos más bancos, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con el índice y con el DAX alemán, pues evidentemente pensamos, según estamos viendo estas dos gráficas, que al IBEX 35 le falta todavía un tramo alcista, ¿vale? Aunque aquí estaba en 11.042 y hemos visto llegar a 11.700, ¿verdad? El IBEX 35 en las últimas semanas. En las últimas semanas me pregunta Pepe, perdonadme, Pepe Falcó, ¿el dólar canadiense con qué barril tiene mayor correlación? ¿Con el Brent o con el Texas? Bueno, pues esto lo tendríamos que ver y ahora lo ves dentro, Pepe, de una gráfica si quieres. Lo vemos como vamos a ver materias primas también, vemos dentro de la plataforma de XStation también cómo comparar una gráfica de, por ejemplo, un índice con una divisa, ¿vale? Bueno, aquí estáis viendo, como os decía, ¿no? Pues en los últimos años, las valoraciones de todos los índices que os estoy mostrando aquí. Pasamos a estudiar y a ver en un inicio las materias primas. ¿Qué es una materia prima? Pues directamente materia prima es materia extraída de la naturaleza, típica definición, ¿no? Y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se transformarán en bienes de consumo. ¿Vale? ¿Dónde cotizan las materias primas? Cotizan en la LIFE, ¿vale? El mayor mercado de materias primas de Europa, además de otros productos. Las especialidades dentro del LIFE, a lo mejor tendríamos las materias primas agrícolas, en la London Metal Exchange, también la de aluminio, cobre, etcétera, destacan. En New York Mercantile Exchange, el mercado físico de futuros de materias primas, que es más grande del mundo, destacan sobre todo las energéticas y los metales, y ICE y Chicago Board, ¿vale? Chicago Board es el mercado de futuros y opciones más antiguo del mundo. Factores que influyen en la evolución de las materias primas. Como hemos visto antes, las materias primas, factores internos, igual que los índices, destaca en los factores internos oferta y demanda, la propia negociación del mercado, y factores externos, factores políticos, factores económicos, factores meteorológicos o el dólar, ¿vale? Factores políticos y económicos, aunque habitualmente las materias primas se negocian sobre precios futuros, los acontecimientos económicos que se produzcan en cada momento, evidentemente afectan a los precios. Por ejemplo, estamos viendo en factores políticos convulsión en Oriente Medio, cada vez que hay una incertidumbre en Oriente Medio, hay problemas en Oriente Medio, a menudo hace que el precio de los futuros de petróleo fluctúe debido a la incertidumbre en el suministro. En las condiciones meteorológicas, a destacar los activos agrícolas, evidentemente, ¿no? Tales como el trigo o el café, se ven fuertemente influenciados por el tiempo, dado que controla su recolección. Una cosecha escasa, ¿vale?, dará lugar a un suministro escaso, haciendo que los precios, evidentemente, suban. Dólar. Generalmente las materias primas cotizan en dólares y se mueven en sentido contrario al de esa divisa. Un dólar al alza es antiinflacionario
por lo que se merece una presión a la baja en los precios de las materias primas, del mismo modo que un dólar a la baja generalmente ejercerá una presión al alza sobre los precios de las materias primas. ¿Vale? Tenemos también, por ejemplo, factores externos que puedan influir, como pueda ser la inflación. Las materias primas se pueden utilizar como, hay mucha gente, muchos inversores que los utilizan como cobertura natural contra la inflación. Si la inflación rápida parece inminente, puede ver los precios de las materias primas también que puedan subir rápidamente, pudiendo proporcionar incluso los primeros signos de inflación. ¿Vale? Esto es más que nada porque se debe a que la gente saca dinero a las inversiones que no ofrezcan una cobertura contra la inflación y lo invertirá en mercado de materias primas para proteger sus carteras. CFD sobre materias primas, gran oferta para operar dentro de XTB. Vamos a dentro de la plataforma, vamos a materias primas y vemos cuántas materias primas tenemos para poder negociar. Podemos ampliar dentro de símbolo, vamos desplazando a la derecha para poder ir viendo mejor cómo es el título de cada uno de ellos. Metales preciosos, ¿vale? Ahí entran 16 materias primas para poder negociar. Metales preciosos, iríamos a ver el oro, iríamos a ver la plata, iríamos a ver el platino. Metales industriales, iríamos a ver el níquel, iríamos a ver el aluminio, etcétera. Energéticos, petróleo. Agricultura, trigo, café, cacao, soja, ¿vale? Ahí está la oferta de XTB. Más ventajas que tienen los CFD sobre materias primas. Tenemos flexibilidad, tenemos mayor poder de inversión, cobertura y diversificación, bajas comisiones y bajas garantías. Igual que hemos visto antes en el 0,75% dentro de aquí, vamos a ver, condiciones de trading. Condiciones de trading, depósitos y garantías. Igual que hemos visto antes los índices, pues vamos a ver también materias primas, ¿vale? Pues estamos viendo la soja, estamos viendo lo que haya, un punto, 2 puntos, depende de la plataforma a utilizar, bien sea XStation o bien sea, por ejemplo, MetaTrader, trigo, níquel, petróleo, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos aquí en el grupo 4, iríamos al grupo 4, ¿vale? Grupo 4, que es este punto, y miraríamos el 1,5%. ¿Vale? Mayor poder de inversión, evidentemente, gracias a los CFDs nos ofrece también la posibilidad del apalancamiento y tendríamos un mayor poder de inversión. ¿Vale? Por ejemplo, iríamos a ver el oro, igual que nos hemos metido antes en los tipos de órdenes del DAX, ¿vale? Orden pendiente o ejecución instantánea, iríamos a tipo 2 puntos, orden pendiente o ejecución instantánea, ¿vale? Ejecución instantánea, número de lotes, como hemos visto antes, valor del contrato o el margen, poder ir modificándolo según queramos a nuestro gusto, ¿vale? Pues igual que hemos visto antes, calcularíamos el valor del contrato multiplicándolo por las garantías que nos piden en la tabla de condiciones de trading, nos daría el margen y tendríamos aquí debajo de vender, igual que hemos visto antes, stop loss, take profit, ¿vale? Como os he dicho antes, para poder ver en qué moneda está, el valor del contrato en este caso iría en dólares, ¿vale? Que está bien, en especificaciones de instrumentos. Esta es la tablita que va a tardar unos segundillos en realizarse. Ahí nos daría dentro de esto, Forex, materiales industriales, metales preciosos, oro, USD. ¿Vale? Bajas garantías, bajas comisiones, en este caso materias primas, sí que cobraríamos los puntos swap, ¿vale? Por mantener la posición del cliente, al cabo de cada día a las 12 de la noche, pues se cobraría esa pequeña comisión en concepto de puntos swap. ¿Vale? La gente también lo utiliza mucho en cobertura, o en una cartera de inversiones equilibrada. Las materias primas, la verdad, que ofrecen cobertura frente a los movimientos bajistas de otros mercados, ya que tienen a moverse a lo mejor en dirección opuesta, como pueda ser el oro, ¿no? Habréis oído 1000 veces el oro como el valor refugio por excelencia,
en cuanto al SP500 vaya mal, pues el oro, voy a invertir el oro porque va a ir bien, cuando hay una crisis financiera, oye, pues voy a negociar el oro, etcétera, etcétera. La verdad que las materias primas son bastante volátiles. En mi opinión, son más volátiles que los índices. Y los horarios de negociación, hay muchos que decís, no, es que yo, la verdad que tengo mucho lío de trabajo, no me da tiempo a operar, no tengo tiempo a ver los mercados, y también os digo, evidentemente que es entendible, pero también tenéis, por ejemplo, los que negociáis, bueno, divisas, ya sabéis que son 24 horas, pero el oro también tenéis todos los días, desde el domingo a las 12 de la noche, cotiza hasta el viernes 10 de la noche. O sea, la verdad es que el horario de negociación del oro, por ejemplo, pues es súper amplio, ¿no? Y igual que el oro, pues los metales preciosos, en general, igual, del domingo a las 11, al viernes a las 10, del domingo a las 11, al viernes a las 10, ¿vale? O sea, que el horario de negociación es fantástico. Y luego tendríamos que mirar, a lo mejor, en agricultura, pues tendríamos que ver, cada uno tiene un horario de negociación distinto, ¿vale? Esto es cuando vayáis a meter una orden, sabéis que cuando el mercado está cerrado no os deja meter esa orden, ¿no? Es algo que ya veremos más adelante, a ver. Vale, entonces igual que hemos visto antes, pues cambiar el stop loss, si queremos poner una posición en largo, un stop loss en vez de 1223, 1200, y en vez de 1223 de take profit, 1400. ¿Vale? Y vemos aquí cómo van evolucionando en pips y calculando en pips, multiplicándolo por cuánto vale cada movimiento de ese pip, cuánto sale en euros. ¿Vale? Así que aquí tenéis cómo negociar en corto, cómo poder negociar en largo el oro o cualquier otra materia prima. ¿Vale? ¿Cómo miramos, por ejemplo, para comparar? Es dentro de esta flechita. Aquí tenemos la gráfica del oro, ¿vale? Y para poder comparar con para hacer correlaciones, de todas formas, y contestando a tu pregunta anterior, Pepe, creo que es Carlos Fernández, hace un seminario increíble de correlaciones, ¿vale? Si quieres me escribes luego un correo y te indico qué día es el próximo en el que va a estudiar las correlaciones y va a ir viendo pues todo lo que le vais preguntando acerca de correlaciones. Aquí, por ejemplo, para ver en esta gráfica, comparado al oro, por ejemplo, el SP500, ¿vale? Y nos va dando aquí en amarillo cómo va evolucionando las velas. Me preguntas... bueno, no veo tu nombre. ¿Cómo es posible si el mercado, el horario del SP500 es semanal? ¿Cómo es posible si el mercado de valores está cerrado? Aquí tienes dentro de la página de XTB, en especificaciones de instrumentos, el horario, a ver, que justo lo tenía. El horario, vamos a ver. Del SP500. ¿Vale? Aquí tienes el horario del SP500. Luego las acciones, si lo que me preguntas también son las acciones, vas a poder ver dentro de la oferta de XTB las distintas acciones, ¿vale? Pues aquí tenemos Alemania, España, por ejemplo en España, horario de negociación, ¿vale? Nos saldrá aquí de 9 a 5:30 de la tarde, Portugal, en UK o en Estados Unidos. Apple, por ejemplo, de 15:30 a 10, ¿no? Cuando está abierto ese horario de cotización. ¿Vale? Entonces, gran oferta de materias primas en XTB. Spreads, también la verdad que son súper competitivos los spreads que tiene XTB en comparación al mercado. ¿Vale? Sobre todo a destacar por mi parte, yo creo, el oro. Y aquí tenemos también que he puesto un análisis de cuatro materias primas, ¿vale? He puesto aquí, como veis, aquí a la izquierda el oro, abajo el petróleo, la plata arriba a la derecha o el trigo abajo a la derecha.
como hemos visto, ¿vale? El trigo baja cuando hay mucha oferta, por ejemplo, en China cuando tiran los precios de los agrícolas, o cuando, por ejemplo, las subidas por el mal tiempo en 2014, ¿vale? Esta subida importante que estamos viendo aquí en 2014. ¿Vale? Por ejemplo, la plata. Hay muchos analistas que dicen que la plata va a evolucionar, que va a tener una tendencia alcista súper importante en los próximos años. Lo tendremos que ver y tendremos que ir paso a paso. En 2010 tiene una subida espectacular. Aquí tiene una subida espectacular porque se permite en China la propiedad de monedas de plata. ¿Vale? Es como hemos hablado antes de factores externos que no son simplemente en la negociación del mercado, la oferta y demanda del mercado, sino que también factores de este calibre, pues que hacen evidentemente también fluctuar, en este caso a la plata, el que se permita tener propiedad de monedas de plata en China. ¿Vale? Dicen los analistas, como os decía, que puede tener más de un 400% de revalorización en los 5 próximos años. No lo sé, ya lo veremos. Y al igual que el oro, la plata también está súper correlacionada con el dólar. ¿Vale? Vemos aquí el oro. Y la tendencia alcista que tuvo el oro, sobre todo cuando entramos en la crisis 2008, cuando todos los mercados estaban cayendo, y el oro pues tiene aquí un recorrido importante. ¿Qué ha pasado últimamente? Que las bolsas han ido mejor, los índices han ido mejor, en Estados Unidos ha ido bastante mejor, incluso ya pues estamos viendo, ¿no? Los rumores que pueda haber de la próxima subida de tipos de interés, cuando todo es el primer país después de la crisis que pueda tener esta subida de interés. Veremos si ya quitaron la palabra patience, que llevaban anunciando en los últimos meses. En un principio dijeron para junio. Yo creo que va a ser más para septiembre que para junio, pero lo tendremos que ver de todas formas. Y sobre todo la materia prima que más, de la que más se ha comentado este último año, sobre todo a finales de 2014, principios de 2015, la evolución que ha tenido el petróleo. Más que nada, la subida fuerte, por ejemplo, como estamos viendo aquí, subida fuerte debido a la fuerte demanda de mercados emergentes como China. ¿Vale? Es fuerte demanda en China y el petróleo sube de manera bestial. Desaceleración global, reduce la demanda y en 2008, desaceleración global de la economía en general y baja también el petróleo. Actualmente hemos visto en los últimos meses de 2014 que hay una sobreoferta en el mercado, ¿no? Hemos visto muchas noticias sobre el fracking, sobre la extracción, ¿no? A través de la roca. Técnica de extracción a través de la roca, por ejemplo, también ha influido desaceleración en China, lenta recuperación también que hemos vivido en la eurozona y, por ejemplo, en Arabia Saudí, ¿no? Reuniones que hemos tenido en la OPEP, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que Arabia Saudí, a pesar de todo y del precio del petróleo, no se plantea los recortes de producción de petróleo, ¿no? Y evitar caídas de los precios. Yo creo que es un poco porque están viendo muchísimas energías, pues bien sean renovables o bien sea el fracking, alternativas, y pues evidentemente los países se están decantando por estas nuevas energías y han cogido ellos y han dicho, oye, pues nosotros vamos a bajar el precio del petróleo y que dejen de invertir tanto en el estudio de esas nuevas energías. Es mi opinión personal. Yo creo que el precio del petróleo volverá a subir bastante en cuanto pase un par de meses, pero tendremos que verlo de aquí a los próximos meses como realmente ocurre en el mercado en general. ¿Vale? No sé si alguno queréis comentarme algo en concreto. Igual que hemos visto en los índices anteriormente, podemos ver las materias primas y ponerlos en distintos gráficos a través de la cuadrícula que le hemos dado aquí. Podemos poner el oro, podemos meter aquí también moneda para comparar. Vale, las correlaciones, ya os digo, Pepe, a tu pregunta anterior, correlaciones, si quieres te escribo me escribes un correo electrónico y te digo el día del seminario de Carlos Fernández de correlaciones. ¿Vale? Aquí vamos dándole al signo más y vamos metiendo pues cualquier tipo de activo que queramos analizar. Aquí, como veis, tenemos los indicadores, también lo preguntáis mucho,
¿Dónde están los indicadores? Vamos al SP500, por ejemplo, RSI, poder poner nosotros el periodo en el que queremos ponerlo, a qué niveles queremos que nos salga y, evidentemente, ir poniéndolo, ¿vale? Como veis también aquí, pues poder dibujar canales, poder dibujar resistencias, poder dibujar soportes. ¿Vale? E ir todos, pues un poco mirando. Entonces, os voy a dejar aquí en el texto, a ver, mi correo electrónico, por si alguno tenéis alguna duda dentro de lo que hemos estado comentando en cuanto a índices o materias primas, que sería manuelpinto@xtb.es. ¿Vale? Si alguno tenéis cualquier duda, encantado de poder ayudaros en lo posible. Y ya os digo, que vaya, no sé si os iréis todos de puente o os iréis algunos de puente, que vaya bien. Y encantado de dar este seminario con vosotros. Espero que os haya gustado. Un saludo y buenas tardes.